Bueno, buenos días, profesora. En nuestro seminario, nuestro grupo quería hablarle algo acerca de algunas estrategias de diseño para materiales con entrecruzamiento de spin, o por sus siglas en inglés, Spin Crossover, SCO. Este estudio fue realizado por González Gutiérrez, Domingos Alcázar, Quintero Rivera, Ramírez Jiménez, Martínez Bullit y Bárbara Berens. Nuestro grupo está conformado por Gina Roxana Jurado Zambrano, Gina Gabriela Urbano Bando, mi persona, y Javier Díaz Guevara. Hablando un poquito acerca de historia, este estudio de estos compuestos se inició cuando estos dos personajes, Cambi y Exego, en 1931, sintetizaron una serie de compuestos de coordinación derivados del hierro 3. Estos compuestos tenían unas características o unas propiedades magnéticas que, al ser sometidos a cambios continuos de temperatura, cambiaban estas propiedades. Estos cambios eran reversibles. Luego, años después, Linus Pauling en 1936 reconoció eh, la existencia de este entrecruzamiento de spin al realizar estudios en las propiedades magnéticas de la hemoglobina, inspirado en un trabajo anterior de Faraday. Luego, se inició como el estudio de estas propiedades magnéticas para ver en qué podrían ser utilizados, pero debido a que estos compuestos solo son posibles hacerlos a temperaturas menores a los 100 grados Kelvin, pues no se vio poco factible esto. Luego, en 1925, se inició el desarrollo de modelos teóricos gracias a la aportación de Ising, el cual resolvió el correspondiente hamiltoniano para estructuras unidimensionales, el cual contaba con constantes de cooperatividad y de spin. Luego, desde 1980, se abrió un nuevo panorama con respecto a la investigación de compuestos de entrecruzamiento de spin, cuando se descubrió un fenómeno conocido como LIST, que significa atrapamiento de los estados excitados del spin inducidos por luz. Bueno, luego, para hablar un poco acerca del entrecruzamiento de spin, esto, según la UPAC, es un cambio en las propiedades magnéticas de estos compuestos de coordinación debido a un cambio ya en la presión, en la temperatura, o sometiéndolo a un campo magnético, a un campo electrostático, o sometiéndolo a un rayo de luz con una longitud de onda determinada. Como podemos ver aquí en la figura, no eh, se puede ver el esquema de desdoblamiento de los electrones debido a estos cambios. En la parte izquierda podemos ver un compuesto de coordinación con una simetría octaédrica, el cual todos sus electrones se encuentran en la parte baja de la estructura, o en la parte interaxial, y estos, al ser sometidos a un cambio en las propiedades que dije anteriormente, se desdoblan estos electrones pasando a niveles más altos de energía, o pasando a una configuración de alto spin. Aquí en la parte de la derecha se puede observar este cambio, y aquí no hay 4 electrones desapareados, lo que hace que las propiedades magnéticas de este compuesto varíen. Luego, para entender un poco mejor este entrecruzamiento de spin, tendríamos que hablar un poco acerca de la teoría del campo cristalino. Aquí, esta teoría nos explica un poco acerca de la geometría de estos compuestos de coordinación, los cuales no son más que unas entidades químicas formadas por dos partes. Una parte que es un ion metálico, generalmente formado por metales de transición de la serie 3d4 a la serie 3d7. Y por otra parte, que se conoce como un ligante, puede ser iónico o puede ser polar. Este ligante, por lo general, cuenta con un nitrógeno en su estructura, el cual es el que se liga con el ion metálico. Bueno, en la figura 2 podemos observar un esquema, el cual también se encuentra un compuesto de coordinación con una simetría octaédrica. Aquí los electrones que se encuentran en la parte axial de la estructura, o los electrones de la parte de arriba, son los que están mayormente influenciados por el ligante,
lo que hace que la energía potencial de estos electrones aumente. Luego, para compensar este aumento en esta energía, la energía de los electrones que se encuentran en la parte interaxial de la estructura disminuye. Y pues la suma algebraica entre este aumento de esta energía y la disminución de la energía de los electrones en la parte interaxial se conoce como 10 de Q. Y al comparar esta energía 10 de Q con la energía de apareamiento de los electrones, podemos inferir algunas cosas. Una de ellas es que si la energía 10 de Q es mayor que la energía M, el sistema adquirirá una configuración electrónica de bajo spin, lo que quiere decir que los electrones, la mayor cantidad de electrones en la parte interaxial de la estructura. Luego, si la energía 10 de Q es menor que la energía P, eso quiere decir que el sistema adquirirá una configuración electrónica de alto spin, por ende habrá mayor cantidad de electrones en la parte axial de la estructura. Bueno, luego para que se dé el entrecruzamiento de spin, TCO, la energía 10 de Q debe ser igual a la energía P. Además de estos, se debe tener algunas características. Por ejemplo, como ya había dicho antes, estos compuestos solo se pueden dar a temperaturas menores a los 100 grados Kelvin. Otra cosa es que estos compuestos deben ser formados por metales de transición de la serie 3D4 a la serie 3D7. Y también deben tener una simetría octaédrica, si no, no se podría dar esto. Además de esto, podríamos decir que entre mayor sea la interacción entre el ligante y el ion metálico, se va a facilitar un poco el entrecruzamiento de spin. Y bueno, mis compañeras van a hablar un poco acerca de las estrategias con las que se pueden sintetizar estos materiales. Bueno, ahora vamos a hablar de la primera estrategia, que es el SCO dependiente de la temperatura. Bueno, aquí se debe tener en cuenta que con base en esta característica se han estudiado en su mayoría complejos de hierro 2 y de hierro 3, y se tiene que este proceso es termodinámicamente conducido por la entropía del sistema. Bueno, para este fenómeno se debe considerar que una distribución de población con base en la fracción molar presente en el sistema siendo YHS y YLS las fracciones molares de la configuración de alto spin y de bajo spin, respectivamente. Y por este motivo se estudia la variación de Y como función de la temperatura. Bueno, las gráficas que se muestran en pantalla se obtuvieron a partir de los datos experimentales con técnicas de susceptibilidad magnética. En estos gráficos se muestran los posibles tipos de entrecruzamiento del spin dependiente de la temperatura en estado sólido. Y en estos gráficos se debe tener en cuenta que el TC que se muestra en el gráfico es la temperatura de las fracciones molares en la configuración de alto y de bajo spin, donde son iguales y que se muestra el momento en el que ocurre la transición del spin. Bueno, se debe tener en cuenta, como lo dice ahí, que el valor de TC debe ser una temperatura menor a los 100 Kelvin. Y bueno, por ejemplo, como se observa en el gráfico A, recibe el nombre de gradual, el B de abrupto, el C con histéresis, el D con zonas residuales y el E con meseta. Por ejemplo, en el A, a temperaturas bajas se va a encontrar el bajo spin, en el que, o sea, cuando aumenta la temperatura se va aproximando al valor de TC y ahí comienza el entrecruzamiento. Y justo en el TC la fracción es de 0,5. Entonces se denota que hay la misma concentración de alto y de bajo spin. Y bueno, y continúa y se muestra el alto spin, como se lo observa aquí en la gráfica. Por eso se lo llama gradual, porque va aumentando de manera gradual. A diferencia del abrupto, que es el B, el gráfico B, en donde solo hay se mira el bajo spin,
antes de llegar al TC, y cuando se va aproximando, pues obviamente comienza el entrecruzamiento, pero en el TC, cuando llega a TC, tiene la misma concentración de alto y de bajo spin y también se encuentra solamente el alto spin, o sea, ocurre los tres procesos en el valor de TC. Bueno, se pueden observar diferentes comportamientos en los modelos de acuerdo con las interacciones que tiene el entrecruzamiento de spin y en los compuestos de coordinación y en las estructuras de red. Entonces a esto se lo puede conocer como la cooperatividad, la cual se la puede definir como la modificación que hay entre las interacciones intercentrales del ion metálico y ligante, y esto equivale a modificar la fuerza del ligante. Bueno, para la siguiente estrategia se tiene en cuenta la distancia que existe entre el ion metálico y el ligante, ya que gracias a las interacciones internucleares que se tienen, se observa este fenómeno del entrecruzamiento de spin. Entonces se sabe que existe una diferencia de volumen de una celda unitaria de un compuesto con un spin de alto, con una configuración de alto spin, y una con un bajo spin. Entonces se esperaría que la presión favorezca al entrecruzamiento, disminuyendo el volumen que existe, y también que estabilice la configuración del bajo spin. Entonces, en la gráfica que se muestra aquí se hizo un estudio en donde estos son los resultados que se obtuvieron al ver cómo varía la temperatura a la que ocurre el entrecruzamiento al aumentar la presión. Entonces, esto se hizo para un compuesto de hierro, y se observa aquí principalmente para un bar, se observa que la temperatura a la cual empieza el entrecruzamiento, que o sea, sería la TC, la temperatura C. Entonces para la presión de un bar se observa que es menos de los 100 Kelvin. Para los 600 bar se observa que la temperatura ya aumenta, ya estaría entre los 100 y los 110, y para los 1300 bar se observa que ya la temperatura estaría en unos 120 Kelvin. Entonces esto se hace debido a que estos materiales se utilizan para diferentes aplicaciones. Entonces lo que sería necesario que la temperatura a la que ocurra el entrecruzamiento sea manejable. O sea, lo ideal sería una temperatura ambiente. Aquí se observa que no se llega a una temperatura ambiente, pero al aplicar esta presión, pero probablemente al aumentar más presión se pueda llegar a que se aprecie el entrecruzamiento a una temperatura ambiente. Bueno, para la siguiente estrategia se tienen las siguientes siglas: LIESST, que es Live Introduced Excited Spin State Trapping, o atrapamiento de los estados excitados del spin inducido por luz. Bueno, en la figura que se muestra en pantalla es un mecanismo que está descrito por Goodrich y House, y pues denota la influencia que ejerce la luz sobre el comportamiento del entrecruzamiento de spin en un compuesto de coordinación de hierro 3. Bueno, en esta figura se muestran diferentes multiplicidades del spin, como el singlete, triplete, quintuplete para el centro metálico. En este gráfico, o sea, se puede observar transiciones permitidas por el spin para un sistema 3D6. Por ejemplo, la transición del 1 a 1G al 1T2G, perdón, y 1 a 1G a 1T1G. Y las flechitas pues, que se indican con color son las que son permitidas, y las flechas que se muestran de gris son transiciones prohibidas del sistema. Bueno, se puede decir que el sistema permanece atrapado en la configuración de alto spin por largo tiempo si la temperatura es lo suficientemente baja. De esta manera, la barrera energética entre los potenciales de HS y LS no la pueden superar, no puede ser superada. Estos potenciales se ven separados por la gran diferencia que hay entre la longitud del enlace entre el ion metálico y el ligante, de acuerdo con las respectivas configuraciones de alto y de bajo spin. Bueno, la siguiente estrategia se la llama por sus siglas LD-LISC, que son el Ligand Driven Light Induced Spin Change, que sería el cambio de spin promovido por el ligante e inducido por luz.
Entonces, en esta estrategia lo que se ha hecho es diseñar un entrecruzamiento para los estados electrónicos del spin de unión metálico y que estos sean controlados por alteración fotoquímica de los ligantes. Entonces, como se observa aquí, lo que se hizo en esta experimentación es que los ligantes deben poder sufrir alteraciones fotoquímicas, entonces los ligantes van a hacer que el ion metálico pueda tener el entrecruzamiento. Entonces, lo que ocurre aquí es una fotoisomeración cis-trans, es decir, que con la luz este compuesto cambia de cis a isomería trans. Entonces, esto se puede dar debido a que los cambios pequeños en las distancias del enlace de los compuestos de coordinación pueden cambiar el desdoblamiento del campo cristalino lo suficiente como para que el estado basal, el estado del spin sea el estado basal del sistema. Entonces, se observa aquí en la parte A un compuesto que tiene en su estructura el ion metálico y sus ligandos ubicados de manera cis, y en la parte B, ya cuando se realiza el proceso fotoquímico, el mismo compuesto ubicado de forma trans. Entonces, aquí lo que se tiene es un primer compuesto que es totalmente dependiente de la temperatura, por lo tanto su entrecruzamiento va a depender de la temperatura, y en la parte B, ya al ser tratado fotoquímicamente, se tiene un compuesto que ya no depende de la temperatura y siempre va a estar en una configuración de alto spin sin importar a la temperatura que se maneje. Bueno, para finalizar con las estrategias, se tienen las siglas CISCO, que es Coordination Induced Spin Crossover, o el entrecruzamiento de spin inducido por coordinación. Bueno, lo que se busca con este principio es el aumento del número de coordinación de un ion metálico que se encuentra en una geometría cuadrada para conseguir la geometría octaédrica. En esta figura, en la figura que se muestra en pantalla, se observa que los compuestos, el compuesto de partida es Ni2+, coordinado a una porfirina tetrasustituida, la cual se sitúa a la izquierda, y a esta se le añaden ligantes que están mostrados a la derecha, y todo esto con el fin de formar el compuesto que tiene como ion metálico el níquel, del cual se habla aquí en la imagen. Y bueno, con esto se puede promover el entrecruzamiento de spin inducido por coordinación. Bueno, lo que se ha hablado hasta este punto se han tratado es las estrategias pioneras en el estudio y el diseño de los compuestos coordinados con SSO. Y donde se han podido ver algunas similitudes en los principios, o sea, por ejemplo, el hecho de que todos los compuestos estudiados presentan una geometría octaédrica y que el ion metálico participante tiene electrones de valencia que pertenecen a los orbitales 3D. Bueno, para finalizar, se conoce, pues se ha propuesto que el uso de estos materiales se puede hacer como dispositivos de almacenamiento de memoria masivo o pantallas de cristal. Y también puede servir como sensores de ultrasensibilidad de temperatura. Sin embargo, como vimos anteriormente, en algunas aplicaciones, en algunas estrategias, la temperatura sigue siendo un obstáculo para poder hacer el desarrollo de estos materiales. Entonces, hasta el momento no se encuentran condiciones adecuadas para poder manejar la temperatura y para la funcionalidad de los materiales. Entonces, este es un artículo sacado de la revista de Educación Química en Cielo y que fue escrito por los autores dichos al inicio. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego.